Estimada Magíster Gladys del Consuelo Vinuesa Burgos y estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Somos el grupo 6 paralelo C1 de la carrera de Educación Básica Modalidad en línea del segundo semestre. A continuación, el tema a tratar: guía didáctica sobre los principios básicos de la redacción de documentos. Introducción. Es importante que los estudiantes aprendan a estructurar textos, identificar temas de interés, conocer sobre quiénes serán los lectores y el contexto en el que se desarrollarán. Redactar ayuda a desarrollar el pensamiento, comunicación, organizar ideas en un orden lógico, como también evitar posibles errores que garantizan que el texto tenga coherencia, cohesión y precisión. Al escribir procesamos información que favorece al estudiante producir textos en base a sus propias ideas, siendo imprescindible elaborar y revisar varios borradores antes, durante y después de la redacción para llegar al producto final. Teniendo presente que cada disciplina contiene diferentes reglas de lectura y escritura. Por ende, cada disciplina tiene una cultura diferente y los estudiantes pueden apropiarse de las diferentes disciplinas mediante la producción de textos, ayudándoles a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y tener una visión más brillante de sus argumentos o narrativas. Justificación. La redacción de documentos favorece la adquisición de conocimientos, transformándolos para comprender la realidad del entorno a los estudiantes. Esto se realiza mediante el uso de métodos, técnicas y herramientas que faciliten la búsqueda y el procesamiento de la información necesaria, fomentando su capacidad de investigar. Cada disciplina debe aplicar actividades de redacción para que los estudiantes desarrollen su pensamiento y su habilidad de crear textos que los ayuden en su formación profesional. Una redacción correcta permite transmitir exactamente lo que se desea expresar en un escrito. En algún instante, los estudiantes tendrán la responsabilidad de redactar informes, ensayos y artículos. Objetivo general. Fomentar la redacción de documentos para que los estudiantes puedan conocer la problemática de las diferentes áreas, mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la lectura, escritura e investigación. ¿Qué es redactar? Redactar es la capacidad de ordenar las ideas de manera escrita sobre algún suceso, aunque a veces suele definirse erróneamente como escribir. Nuestras ideas deben ser lógicas, agradables y entendibles. El lenguaje escrito es muy estricto si lo comparamos con el oral, ya que debe de cumplir con reglas gramaticales y de acentuación. Es por eso que dentro de las instituciones educativas se nota la dificultad para elaborar textos. Estas dificultades se manifiestan en la escritura de ensayos o artículos. Las preguntas básicas para ordenar nuestras ideas son: ¿para qué, a quién, sobre qué voy a escribir y qué debe ser incluido y aquello que debe ser eliminado? La palabra redacción viene del latín redactio, que significa acción y efecto de poner por escrito. La redacción de los textos debe cumplir con ciertas cualidades, tales como concreción, claridad, adecuación, coherencia, originalidad y actualidad. El contenido debe ser coherente, claro, fluido, concordante, ordenado, preciso. El vocabulario debe ser correcto y las ideas bien fundamentadas. El texto debe presentarse con márgenes limpio, legible, utilizando sangrías y signos de puntuación de manera correcta, y los párrafos deben estar bien estructurados. Importancia de la redacción. La redacción forma parte de todas las exposiciones, ya sean estas orales o escritas. Saber redactar permite aprender el uso correcto de las palabras, signos de puntuación, y estos ayudan a proporcionar la información de manera correcta y también problemas legales que pueden surgir por hacerlo erróneamente. Redactar no es fácil, requiere plasmar sobre un papel ideas, conocimientos, experiencias, sentimientos, todo aquello que forma parte de la personalidad del redactor y su sabiduría. Las habilidades como la lectura y la escritura van unidas al proceso de redacción. Nadie escribe correctamente si no es un buen lector. Para ayudarnos a no tener errores, debemos buscar en el diccionario. Esta es una herramienta indispensable para consultar cualquier duda que tengamos. También debemos buscar opiniones de alguna persona experimentada y también debemos leer en voz alta para corregir y entender nuestros errores y así desechar lo secundario y conservar todo lo esencial del texto. Mi nombre es Cobos Paula María Belén, presentando el tema de redacción. Mi diapositiva de redacción consiste en los principios básicos que debe tener la redacción. Aquí encontramos, número 1, precisión. Utiliza palabras y términos de manera exacta y específica para transmitir con claridad la información deseada. Debe ser, como dice la palabra, preciso. Claridad. Se refiere a la transmisión de las ideas de manera comprensible y sin confusiones, de una manera más que nada transparente. La coherencia. Nos dice que implica mantener una conexión lógica y fluida entre las ideas presentadas en el texto. Y la corrección nos dice que se refiere a la exactitud gramatical y ortografía de un texto. Debe estar lo más correcto posible. Totalidad. Conlleva que un texto es completo y aborde todas las partes necesarias para cumplir su propósito. Debe estar completo para que aborde las partes necesarias. Y la explicación. Nos dice que se refiere a la capacidad de desarrollar y detallar ideas de manera clara y comprensible.
Aquí debe estar de una manera adecuada que se pueda entender en una explicación. La finalidad del texto. Antes de iniciar la redacción de un texto, se debe aclarar cuál es su finalidad y a qué va dirigido, a quiénes nomás van dirigidos y, como la palabra le indica, su finalidad. En un discurso, ¿a qué voy? ¿Cuál es mi finalidad con el tema de mi discurso? La motivación. Para redactar, no sé qué hace falta una pequeña dosis de motivación. Nos dice que la escritura debe ser un acto de fe y libertad. Pues si nos obligan a escribir alguna lectura, algún texto, el producto será de baja calidad. Pues nos están obligando, sentimos esa presión y no entregamos un correcto de trabajo, a comparación de que lo hiciéramos libremente, con pasión y lo hiciéramos tranquilos. Sería un resultado favorable para todos y adecuado. Herramientas para la redacción. Tenemos Trello, una herramienta para organizar el trabajo, calendario, una herramienta para organizar las fechas publicadas de contenidos, diccionario de la RAE para conocer las reglas ortográficas, GoReference para buscar sinónimos y antónimos, corrector ortográfico para corregir errores ortográficos, procesador de texto, ya depende de cada quien cuál usar, porque la verdad existen muchos. El tradicional es Microsoft Word, contador de palabras. Para quienes nos dedicamos al mundo de la redacción web, sabemos que la cantidad de palabras importa y mucho. Banco de imágenes. En la web existen muchas opciones gratuitas. Las más conocidas son Pixabay, Frexly, pero para ser gratuitas, a veces las búsquedas pueden ser un poco limitadas. Investigador de palabras claves. Por último, pero sabemos que al parecer en Google es fundamental y para eso es necesario hacer una buena investigación de palabras claves antes de empezar a escribir. Estas palabras te permitirán identificar cuáles son keywords más búsquedas en Internet, así como las que tienen mayor competencia. Los conectores textuales. Los conectores son palabras que ayudan a las expresiones y permiten una relación semántica entre dos enunciados, oraciones o partes de un texto. Tenemos los consecutivos. Aún así, de todos modos, en cualquier caso, consecutivos y causales. Por eso, entonces, a causa de explicativos, es decir, o sea, a saber, reformuladores, dicho de otro modo, en otras palabras, en otros términos, ejemplificativos, por ejemplo, así, así tenemos, rectificativos, mayor dicho, más bien, por mejor decir, recapitulativos, en fin, en conclusión, a fin de cuentas, de ordenación, antes de nada, a continuación, finalmente, de apoyo argumentativo, mejor dicho, más bien, por mayor decir, de digresión. A todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, aditivos, además, encima, en realidad, adversativos, al contrario, sin embargo, a pesar de. También tenemos lista de verbos para objetivos en un trabajo de investigación. Primero tenemos que delimitar muy bien el tema, ser realistas en cuanto al ser presupuesto, tiempo, acceso de información y tus capacidades. No deben ser muy generales, pero sí concretos. Objetivamente ser verificable, sobre todo realistas y alcanzables. Fuentes de información. La bibliografía es el listado de referencias consultadas en la construcción de un escrito, que lo acompaña en un espacio determinado para indicar la fuente original de un dato, reforzar argumentos propios y comparar sobre el análisis de otros autores producto del proceso de investigación. No es poner simplemente el link, sino que tiene que llevar datos del autor de donde salió el artículo, nombre del artículo y en la siguiente, como no tiene link, es porque es un documento físico. Vamos a citar bajo normas APA de una forma sencilla. Cuando se habla del formato APA consiste en citar la información del autor que pueda ir al principio o al final. Por ejemplo, APA al inicio, Denning, entre paréntesis 1984, menciona que la calidad es un grado predecible de uniformidad a bajo costo y apropiado para el mercado. APA al final, calidad es un grado predecible de uniformidad a bajo costo y apropiado para el mercado, entre paréntesis Denning 1984. Estas son las dos únicas formas APA y después de la cita ahí va su comentario de lo que van a expresar acorde al contenido que están abordando. A continuación les dejo una explicación. Vamos a citar con normas APA. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de la página o al final del texto. Como en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis en el autor cuando lo que quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se quiere hacer una referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Buenas tardes, mi nombre es Nigel Medina y mi tema es citas textuales al inicio, al final y con viñetas. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Al inicio.
Para que una organización pueda elevar su desempeño y proporcione una base sólida a fin de tener la calidad en proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales. Blanco 2015 enfatiza que esta norma internacional especifica los requisitos para un SGC y se demuestre su capacidad de satisfacción al cliente con productos de buena calidad que incluyan procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos. Con esta norma, las entidades pueden aplicar un SGC y cumplir con las exigencias de las partes interesadas de manera apropiada para una gestión en las actividades y recursos que forman parte de un proceso. En esta cita, al tener una cita al principio del párrafo de menos de 40 palabras, se debe insertar en medio del texto un énfasis en el autor. Así que citamos primero con el apellido y el año entre paréntesis, seguido de una frase o palabra que vincule con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. En este caso, fue enfatizada que, seguido de la cita textual y finalmente entre paréntesis, el número de la página. Estructura de la cita al inicio del texto. El apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado. Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado. La cita, entre comillas dobles, se transcribe el texto a citar. La página, al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. La cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor al final. Para que una organización pueda elevar su desempeño y proporcione una base sólida a fin de tener la calidad de proporcionar documentos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales. Esta norma internacional especifica los requisitos para un SGC y se demuestre su capacidad de satisfacción al cliente con productos de buena calidad que incluyen procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos. Con esta norma, las entidades pueden aplicar un SGC y cumplir con las exigencias de las partes interesadas de manera apropiada para una gestión en las actividades y recursos que forman parte de un proceso. Como verán en el ejemplo, al tener la cita de menos de 40 palabras, se debe colocar entre paréntesis, por lo tanto el texto citado va entre comillas y después de este apellido, año y página separados por comas y entre paréntesis. Y se finaliza con un punto seguido. Estructura de la cita al final del texto. Apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado, el año en que se publicó el texto citado. La página, al final de la cita se escribe la página del libro o artículo que fue citado. Todo esto conjunto va entre paréntesis. La cita, entre comillas dobles, se transcribe el texto a citar. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Al inicio, y se requiere del uso de viñetas después de los dos puntos. Dar fe y legalidad a los contadores públicos contribuye en el fortalecimiento de las capacidades éticas con una calidad para un buen desempeño profesional en las revisiones de auditorías aplicando las normas de control de calidad. Sin embargo, la normatividad que el IMCP 2015 aplica es la siguiente: estatutos, normas del desarrollo profesional, código de ética, norma de auditoría, norma NIF, proyectos de auscultación, control de calidad. La estructura de la cita es similar a las anteriores, solo que esta tiene la pauta de una viñeta en donde se describen la clasificación, características, ventajas, desventajas, etc. Y no se coloca en la viñeta la cita. Esta se coloca en el párrafo porque se entiende que todo este conjunto de información descrita es del autor y por lo tanto lo describe en las viñetas. El ensayo argumentativo es una clasificación de la categoría de los ensayos. El ensayo argumentativo permite exponer las ideas o pensamientos de un autor a través de sus argumentos, que deben ser fácilmente comprobables y verificables mediante la presentación de evidencias y del razonamiento lógico. La finalidad del ensayo argumentativo es la de llamar a la reflexión y la de convencer. Los ensayos argumentativos son escritos por autores que pueden realizar intercambio de ideas fácilmente a través de los debates. Favorecen el razonamiento lógico y crítico, ya que permite la evaluación de las evidencias y de los argumentos presentados. Es una gran herramienta de trabajo para las actividades académicas, ya que gracias a él, los estudiantes deben de desarrollar o fortalecer actividades tales como la lectura, la escritura, la investigación y el análisis. Y de esta manera, pues los cuestionan y los obligan a reflexionar ante los diferentes tipos de situaciones que se presentan en la sociedad de la cual forman parte.
El ensayo argumentativo tiene una estructura parecida a la de otros textos. Sin embargo, debemos rescatar que deben ser presentados con una lógica y coherencia adecuadas para que sean fácilmente comprensibles por el lector. La estructura de los ensayos argumentativos consiste en introducción, en la cual se realiza la presentación del tema, el planteamiento de la hipótesis y la presentación magistral que se hace al inicio y que capta la atención del lector. En el desarrollo se plantean los argumentos, se exponen las evidencias y los ejemplos, y también se refuta cualquier argumento contrario al expuesto por el autor. Y en la conclusión se hace una recapitulación de los argumentos, se confirma la tesis o hipótesis del autor y se hace un cierre magistral con una conclusión que permita que el lector reflexione sobre su actitud frente al tema que se ha expuesto. Mi nombre es Eliana Zambrano y les voy a exponer los pasos para escribir un buen ensayo argumentativo. En el paso 1, elegir un tema actual relevante y controvertido. El primer paso para escribir un buen ensayo argumentativo es seleccionar un tema que sea relevante y actual. En el segundo paso, investigar y recopilar información veraz. Es crucial llevar a cabo una investigación minuciosa y detallada. En el paso 3, elaborar una tesis o ideal para centrar clara. La tesis es la idea central del ensayo argumentativo, tiene que ser clara, concisa y expresar la postura sobre el tema. El paso 4, desarrollar los argumentos respaldados con evidencias, es la etapa que se desarrollarán los argumentos que respaldan la tesis. En el paso 5, organizar y estructurar el ensayo. Para que el ensayo argumentativo sea lo más efectivo posible, se debe organizar las ideas de manera lógica y coherente. En el paso 6, editar y revisar el ensayo. El ensayo debe ser revisado y editado, verificar la coherencia de las ideas, la claridad de los argumentos y la fluidez de la redacción. Etapas en la redacción. En la composición de texto de todo tipo, es preciso desarrollar un proceso que permita abordar las diferentes etapas necesarias para generar contenidos de la calidad donde realmente existan un mensaje y la comprensión del mismo. En la planificación, en este punto, es preciso definir todo el proceso de la redacción, organizar las ideas y decidir cuál será la estructurada que se le dará al texto. Se trata de una etapa que implica de tiempo y organización. En redacción, una vez definidas las ideas estructuradas y contenido del texto, se procede a la creación del escrito de forma calmada y sin prestar atención a los posibles errores ortográficos o gramaticales para no perder la concentración de lo que se quiere decir. En la revisión, para quedar conforme con el trabajo, es necesario que una vez determinado se haga una revisión de la redactar para comprobar que esté realizado de la forma deseada. En la corrección, luego de revisar el contexto descrito, es necesario corregir los posibles errores inconsistentes que pudiera presentar en el nivel ortográfico y gramatical. Gracias.